Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sol Di Giorno, psicóloga, bookfluencer y autora de Herencia de Sangre y Pecado, un libro publicado por Umbriel Ediciones Urano. Y quería hablarles de por qué nos atraen tanto las relaciones tóxicas en los libros, tomando como ejemplo Romper el Círculo de Colin Hoover. Empezamos tranqui. Este libro nos cuenta la historia de Lily, una chica que tiene un pasado bastante complejo porque se crió en una casa donde había mucha violencia y siendo una adulta se encuentra con Ryle, un médico cirujano que parece ser todo lo que está bien y empiezan a tener una historia súper linda, súper tierna hasta que las cosas se empiezan a torcer un poco. Es un libro muy polémico porque es una autora que fue muy cuestionada por cómo desarrolló esta historia, por cómo reflejó la violencia que sufre la protagonista de este libro y al mismo tiempo también por una cuestión de cómo se cree que se romantiza esta situación en esta historia. Hace poco salió la película, entonces en ese sentido revivió esta polémica porque empezó a verse reflejado en la pantalla grande lo mismo que en este libro. Es un libro que tiene todas las opiniones. Hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Hay gente que dice que es el mejor libro que escribió la autora y hay gente que dice que después de esto no tendría que haber escrito nunca más. Y a mí me pasa que después de haber leído varios libros de la autora, siento que no es de sus peores libros, no es mi favorito, pero así todo me parece que está bueno, que refleja bien lo que quiere reflejar y vamos a hablar de eso hoy. Algo que se le cuestiona mucho a Colin Hoover en el libro Romper el Círculo es que romantiza estas situaciones porque la protagonista perdona una y otra vez a Ryle, que es su pareja, que comienza a tener algunas conductas al principio más sutiles hasta violencia más física y explícita. Lo que muchas personas siento yo que están perdiendo del foco es que el libro está narrado en primera persona desde la perspectiva de Lily, entonces en ese sentido es bastante lógico que algunas de las primeras situaciones se normalicen o queden medio invisibilizadas por el hecho de que es la protagonista la que lo está viviendo y uno como tal cuando sufre estas situaciones no las detecta a la primera. A veces sí y es en el mejor de los casos, pero muchas veces cuando la relación ya está más desarrollada y cuando justamente hay tanto de este romance, todas las situaciones negativas que terminan siendo violentas, no negativas, empiezan a ser opacadas por estos detalles lindos, estas recompensas, regalos, detalles, atención, cuidados. Entonces, Lily, que es la protagonista que está narrando en primera persona, al principio las situaciones negativas como que las deja pasar por todo lo positivo que Ryle supuestamente le está dando. A la autora se la critica mucho por haber comenzado a romantizar o invisibilizar estas primeras situaciones sin tener en cuenta esto, de que Lily lo está narrando en primera persona, entonces termina siendo entendible que las primeras situaciones pasen por menos de lo grave que realmente son, por esto de que lo está narrando a la propia protagonista que lo está sufriendo. El abuso doméstico o la violencia de género no empieza siendo siempre violencia física, que es lo que ocurre en el transcurso del libro, sino que empieza con pequeñas cositas que son quizás más de índole de abuso emocional, que son igual de graves, pero que justamente en medio de toda la vorágine del amor empiezan a pasar desapercibidas. Por ejemplo, agresiones tapadas en chistes o bromas, acusaciones, críticas y correcciones constantes, amenazas u órdenes también. Estas son las pequeñas cosas que empiezan a pasar a lo largo del libro y en ese sentido siento yo que la historia refleja bien lo que es el ciclo de la violencia o el ciclo del abuso que empieza siendo quizás emocional y termina siendo más físico, por esto de que empieza con pequeñas cosas que suele ser lo que ocurre en la realidad. En ese sentido me parece que está bueno cómo refleja la relación violenta la autora en el libro Romper el Círculo. El ciclo en sí mismo del abuso emocional tiene como una forma de círculo, por eso también me parece súper acertado el título en sí mismo, en el cual hay un flujo constante de castigo-recompensa. Al principio se recibe una atención desmesurada, mucho afecto, mucho romance, muchos gestos, regalos, un montón de cositas súper lindas, para luego romper este momento tan lindo con exigencias, con destratos o con pequeños maltratos. Al mismo tiempo, la persona que está abusando de su pareja, es decir, la persona violenta, también tiene como un ciclo de control y temor, porque controla y después teme perder a esa persona por ese control que aplicó sobre ella. Entonces, en el ciclo del temor de la persona violenta es cuando empieza a dar todos estos detalles, cuando empieza a ser una buena persona por justamente el temor a que la otra persona se aleje. Entonces es un ciclo sin fin por ambas partes. De esta forma son los ciclos que empiezan a ocurrir y que es difícil salir de ellos, que es lo que le pasa a la protagonista y por eso al principio no ve estos momentos o intenta taparlos o intenta justificarlos para no salir de esa relación de la cual le costaba tanto. Son mecanismos sutiles, sofisticados, es decir, que de esa forma cuesta romperlo. En ese sentido, algo que me parece también importante mencionar es que Ryle en el libro tiene una historia muy compleja familiar, una infancia terrible y un accidente súper trágico en el cual le causa la muerte a su hermano. Entonces, esto no es para justificarlo, de hecho se acusa bastante a la autora de justificar a Ryle a partir de lo que le ocurrió en la infancia.
no lo justifica, no deja de estar mal lo que hace Riley como adulto. Sin embargo, darle una explicación a lo que le pasa como niño también siento que sustenta un poco al personaje, ¿no? Como que los violentos no son violentos porque se les ocurre, sino porque tienen un pasado que alimentó esa violencia que ejercen hoy. Entonces me parece que está bueno y que no me parece objeto de crítica el hecho de que Riley tenga una situación traumante en su infancia que haya sumado al hecho de que de adulto sea violento. Como digo, esto no lo justifica y no significa que por eso esté menos grave lo que hace de adulto, pero sí le da el sustento a entender de dónde viene toda también su parte violenta. Al mismo tiempo, siento que algo que atrae como lector es esta posibilidad de redención, de que el protagonista cambie, cosa que en el libro no termina ocurriendo y es por eso que Lily finalmente, spoiler, termina pudiendo romper este círculo. Lo que ocurre, creo yo, con las relaciones tóxicas es que el mito del amor romántico siempre atrae mucho, más si sos un lector de romance. Estos libros que después en el transcurso de la historia terminan siendo bastante tóxicos, empiezan siendo muy románticos, pero porque esto también es un poco parte del ciclo de la violencia y en ese sentido es que la historia empieza con mucho romance, muchas cosas idealizadas, muchas cosas súper lindas, que eso es lo que siento yo que atrapa tanto al lector y te hace como engancharte con la historia. El ciclo del abuso en sí mismo es un ciclo que consiste con un periodo de mucha tensión, mucho romance, muchos detalles para luego desembocar en situaciones terribles que vuelven a estar tapadas por esos momentos románticos y lindos. En ese sentido es que es un ciclo sin fin. Estos libros entonces para mí terminan atrayendo por ese romance tan soñado, aunque después terminan desembocando en situaciones súper tóxicas que no está bueno normalizar. En conclusión, más allá de que el libro es súper polémico, a mí me parece muy interesante cómo se empiezan a reflejar estas cosas que realmente tienen sentido desde una perspectiva psicológica. Y más allá de que puede gustarte o no la historia, me parece que está bueno esto de entender que está bastante bien reflejado y por qué digo que está bien reflejado yo o lo dicen otras personas. Siento que puede justamente no gustarte, es un libro muy explícito, te angustia mucho, la película a mí me angustió un montón también, pero no me parece en este caso al menos que amerite a la cancelación que la autora sí estuvo recibiendo por este libro en particular, porque realmente me parece que está muy bien logrado. Yo siento que habrá tenido sus investigaciones o que la habrán asesorado, la realidad es que es una autora que debe tener un equipo también detrás, entonces en ese sentido yo siento que está muy trabajado el hecho de la violencia en sí mismo y que no está escrito sin ningún tipo de conciencia. Para mí está muy bien, siento que las situaciones empiezan siendo sutiles, terminan siendo graves, la protagonista no las ve, después sí. También algo que me parece súper importante es que realmente el final es el final que tenía que ocurrir. No terminan juntos, me parece que eso es más que importante, porque también te da esta sensación de que es posible salir de ahí, y en ese sentido es lo bueno que también te puede dar un libro, que quizás vos estás viviendo algo de esto, no lo lográs discernir, no lo lográs identificar y al verlo en un tercero siempre es más sencillo. Entonces en ese sentido me parece también excelente que no terminen juntos y que dé esa posibilidad de que la salida existe. Cuéntenme ustedes qué opinan de este libro súper polémico y también por qué creen que todas estas relaciones tan tóxicas atraen tanto a los lectores. Si les interesan estos temas u otros, pueden comentarme en el canal y no olviden de suscribirse.